Bueno, hoy les voy a conversar acerca de los cuidados en radiología portátil en el COVID-19. Bueno, los temas a conversar en mi presentación son los siguientes. Primero vamos a hablar de enfrentando lo desconocido, después los espacios pequeños que tuvimos que enfrentar las personas que fuimos a tomar radiografías portátiles. Vamos a hablar sobre la bioseguridad, el cuidado de la movilización en pacientes en prono, cómo pudimos obtener imágenes que pudieran ser diagnósticas, la empatía y la compañía, y, lo más importante de todo, el trabajo en equipo. Lo primero, enfrentando lo desconocido. Nadie sabía lo que era esto. Ya en diciembre se empezó a conversar y lo veíamos todos muy lejano, qué era el COVID-19. Todos pensábamos que esto estaba en China, después que partió en Europa, no teníamos idea de lo que se trataba. Y de repente nos vimos la avalancha cuando apareció el primer caso, si es que no me equivoco, a fines de febrero, de una pareja que venía de Tailandia, llegaron a Talca. ¿Qué pasó? Que llegaron con el COVID-19, se encendieron todas las alarmas y obviamente había llegado este nuevo visitante y teníamos que cambiar nuestra manera en la atención en salud y también la manera en cómo nos íbamos a mover en la sociedad. Después llegaron casos, en Santiago los primeros casos se recibieron en la clínica alemana, la cual en un momento estuvo sumamente estigmatizada, como que la gente le daba miedo ir ahí, pensaba que todo estaba infectado, que uno iba a entrar ahí y la gente se iba a enfermar. Pero como muy bien habló Raúl, hubo muchas reuniones, se hizo todo lo posible para evitar el contacto entre personas enfermas y no enfermas, a pesar de que no habían directrices muy claras al principio, incluso desde la OMS, que no sé si ustedes se acuerdan, que al principio hablaban que solamente las mascarillas debían ser utilizadas por el personal de salud y no por las personas que andaban en la calle, y esto fue cambiando con el tiempo y ya vemos que todos nosotros utilizamos mascarillas todo el tiempo y no sabemos hasta cuándo lo vamos a hacer. También se hablaba al principio que las mascarillas caseras no servían y también ahora nos damos cuenta que las mascarillas, cuando se habló del temor de la pérdida de stock, sí servían. Entonces, cuando nos enfrentamos por primera vez a un paciente con COVID, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se contagia esto? Al principio se habló que solo era una enfermedad respiratoria, pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta que no solo afectaba al sistema respiratorio, sino que también afectaba a otras partes del cuerpo. Se han dado cuenta que han habido problemas a nivel neurológico, a nivel de la piel, y no sabemos a la larga qué otros problemas más nos va a traer. Lo primero, nos enfrentamos a los espacios pequeños. Tal como comentaba mi colega Marcos, no todos los pacientes podían ir a la sala de rayos en la urgencia respiratoria y nos tuvimos que enfrentar a ir a espacios pequeños como los box de urgencia o el box de reanimación. Entonces todos hablaban constantemente del contacto. No hay que tocar esto ni lo otro y también siguen hablando de eso. Y teníamos que entrar con mucho cuidado de no tocar las paredes, de no contaminar las manillas ni nada. Imagínense ustedes con toda esa ropa puesta, agregando a que nosotros, los tecnólogos de radiología, vamos con delantales plomados, con un peso extra. Además, llevamos las mascarillas, los visores, y que los cuales nos quita visual. Entonces, también cuando fuimos a la UCI, hubo un momento en el cual ya las UCIs normales no alcanzaban y tuvieron que hacerse algunas UCIs provisorias. La clínica tuvo una transformación tremenda. Lo que eran camas intermedios se transformaron en UCI y ahí operaciones de la clínica tuvo que, como esas piezas no tienen visión hacia el exterior, se instalaron cámaras dentro de las piezas para que las centrales de enfermería pudieran ver a los pacientes, pero esas piezas no eran muy complejas porque tenían buenos espacios. Después, cuando pasó el tiempo y el gobierno solicitó que se abriera más camas en el sector privado,
los lugares, los espacios comunes, como las recuperaciones centrales, por ejemplo, tuvieron que dividir estos espacios con estas cortinas que ustedes ven, por eso la imagen se ve borrosa, que eran como unas cortinas de baño, que eran bien gruesas, que separaban una cama de otra. Eran iguales que las salas comunes que hay en los hospitales. Y ahí era tremendo, porque estas cortinas están sobrepuestas una sobre otra, y ahí uno tenía que abrir esas cortinas, pasar con el equipo, y esa imagen que ustedes ven es súper simple, porque ahí no hay paciente aún, pero habían equipos ECMO a veces, habían ventiladores, pacientes en diálisis, mesas, y de repente otras personas asistiendo al paciente. Ahí tenemos esas mismas salas con otra visión. Y también ahí tenemos finalmente un paciente que estaba en el principio de la pandemia, la mayoría de los pacientes se encontraban en posición prono, que después les voy a explicar cuál era la complejidad de que los pacientes estuvieran en prono. Entonces, al final, como uno no podía entrar solo, porque el tecnólogo, en realidad, nadie funciona por sí solo, entrábamos con el auxiliar y muchas veces teníamos que pedir ayuda a otras personas. Entonces, ¿cómo éramos que lo hacíamos? Entonces, entre correr los equipos, tener cuidado con las vías, teníamos que pedirle ayuda al resto de la gente, que de ahí lo voy a explicar. Dentro de la bioseguridad, sumamente importante para no trasladar este virus a otros espacios, teníamos que vestirnos, que Marco lo explicó muy bien en su presentación. Obviamente íbamos con delantal plomado, una pechera plástica, se utilizaba doble guante de nitrilo, era el recomendado, porque el guante de nitrilo tiene una mayor resistencia que el guante de látex. ¿Por qué me dicen que doble guante? Se ponía uno primero y el otro sobre, porque cuando yo manipulaba al paciente, después de manipularlo, yo lo sacaba para poder ayudar en limpiar el equipo o abrir las puertas de la pieza, de cuando yo salía de la pieza de UCI, y no contaminarla. Ese es el motivo. Ahí estamos con la mascarilla N95, que esa fue una foto del principio, que eran marca 3M, antes de que se prohibiera su venta fuera de Estados Unidos, y un visor. Aquí yo puse esta foto y le hago especiales agradecimientos al auxiliar Jaime Osorio, que es muy ocurrente. Ustedes preguntaban cómo protegían el equipo de rayos. Nosotros ocupamos un equipo muy pequeño, ya no voy a dar marca, pero este equipo nos salvó porque, hablando del tema anterior de los espacios pequeños, este equipo cabía en todos lados, tiene una movilidad espectacular en el brazo, de donde está el tubo de rayos, y Jaime se le ocurrió, con una bolsa de 90 por 110 centímetros, de cortarla y hacer como un vestido para este equipo de rayos y cubrirlo. A pesar de que, ¿por qué preferimos utilizar amonio cuaternario para limpiar en vez de cloro? Porque es menos corrosivo que el cloro. Entonces era para proteger todo lo que es la pantalla touch que tiene este equipo portátil. Entonces nosotros cubríamos el equipo y las otras partes quedaban descubiertas porque como son plásticas, no sufrían daños al pasarle estas toallitas que hablaba Marco, o también podíamos usar amonio en spray, que estaban en todas las unidades ya diluidos. Y también, muy importante, nosotros cubrimos el detector, aquí lo ven, se cubre el detector con una bolsa. Eso no quita que al quitar esa bolsa, nosotros pasemos un paño con amonio sobre el detector, porque al pasarlo por debajo del paciente, esa bolsa se puede correr y ser contaminada con fluidos del paciente, ¿ya? Un paciente entubado puede de repente salivar, o también pueden haber restos de sangre, de mucosidad, etc. Es sumamente importante la higiene. Bien, la mayoría de los pacientes en el pic de la pandemia, que fue como en mayo, junio, estaban en posición prono. Y la mayoría de los pacientes que llegaron a la posición prono eran pacientes bien grandes. Hablamos de pacientes
que podían, no sé, un paciente de 1,70 m y que fácilmente pesaba 95 a 100 kilos. Obviamente que entre el tecnólogo y el auxiliar no lo íbamos a poder levantar, y aparte que teníamos que pedir ayuda porque este paciente había que levantarlo de una manera en particular, casi levitarlo, ¿ya? Porque un paciente de esa gravedad no es que solamente tenga el tubo puesto, tienen muchos catéteres, vías puestas, tienen ECMO, o sea, circulación extracorpórea, puestas en el cuello, tienen sus tubos endotraqueales, etcétera, ¿ya? Para eso, acá abajo en la foto, más o menos usábamos a 4 a 5 personas para levantarlo y pasar la placa por debajo de él. Ustedes, todo el mundo habla, hay que mantener una distancia social. Al principio se partió con 1 metro, 1,20 m, 1,50 m que tenemos que tener entre personas. La distancia social que teníamos, ya sea el auxiliar o el tecnólogo en el paciente, era más o menos de 30 centímetros, porque uno al pasar la placa o al levantar el paciente quedaba muy cerca del paciente, entonces era muy importante ir bien protegido, ¿ya? ¿Cuáles son los cuidados en la movilización en los pacientes en prono? Hay que tener mucho cuidado porque ellos tienen pérdida de tono, del tono muscular, porque están sedados. Entonces uno corre el riesgo de causar luxaciones en sus articulaciones, principalmente la de los hombros. El paciente lo dejan acostado en posición crawl, que le llaman, como lo pueden ver acá abajo, en la segunda foto que se ve más claro, que está con un brazo hacia abajo y el otro hacia arriba. Si yo al paciente lo llevo a levantar para pasar la placa por debajo de él, en esta posición, corro el riesgo que el brazo que está hacia arriba se salga de la cavidad glenohumeral y lo luxe. Otro riesgo de eso es que se dañe el plexo braquial y lo deje con una parálisis de la extremidad superior. Por eso es sumamente importante que antes de la movilización del paciente pongamos los brazos en paralelo, que ambos brazos queden en esta forma antes de poner la placa debajo de él, ¿ya? Otro gran cuidado es la vía aérea. Generalmente, a cargo de la vía aérea, cuando nosotros levantábamos al paciente, quedaba la enfermera o la auxiliar de enfermería, que son los que conocen al paciente y pasan la mayor cantidad de horas con ellos. También, otra cosa muy importante, estos pacientes, si ustedes se dan cuenta en las fotos, las camas no están totalmente planas, están en posición semi-Fowler. Ustedes saben que la posición Fowler es cuando la cabeza está más alta que los pies. ¿Cuál es el motivo de eso? Porque si yo dejo la cama plana o en posición Trendelenburg, que es lo contrario, la sangre se va a ir hacia la cabeza. Y si ustedes, como deben saber, y se habló mucho, los pacientes tuvieron tratamientos con anticoagulantes, ya que una de las complicaciones del COVID era la generación de trombos a nivel sistémico. Y si yo al paciente lo tengo con la cabeza hacia abajo, corro el riesgo, ¿cierto?, de que haya rotura de los vasos sanguíneos que hay en los ojos o aumentar las presiones intracraneales. Cuando uno toma la radiografía, no es llegar y irse y dejar todo desordenado, ¿ya? A pesar que uno está siendo supervisado. Pero tenemos que ser súper buenos compañeros con nuestros compañeros de trabajo de la UCI que han tenido horas arduas con estos pacientes que requieren atención y que requieren constante movilización, porque muchas horas en una posición, no sé si ustedes lo saben, los que están estudiando, porque ya los colegas más grandes sí lo deben saber, pueden generarse lo que se llaman úlceras por presión. Entonces ellos están atentos de varias cosas durante el día, de la monitorización del paciente y todo. Entonces nosotros tenemos que ayudar a dejar todo ordenado, y ustedes cuando entran tienen que observar de cómo está el paciente, tratar de dejarlo en la misma posición y cómo están, hay almohadas, hay puntos de apoyos que ellos tienen puestos de una forma. Por ejemplo, siempre van a tener almohadas puestas debajo del tórax y debajo de en la zona de la pelvis, para evitar
¿cómo se llama? Que la zona de los genitales queden apoyados y queden apoyados sobre la cama y evitar que se presione el tórax. Entonces es sumamente importante dejarlo en la misma posición que uno estaba, ¿ya? Y volver a la posición de crawl, que es con un brazo más alto que otro, para evitar forzar el cuello. Y mucho cuidado también cuando uno retira la placa, ir a observar que ninguno de los accesos vasculares que tiene el paciente quede tirante. Obtención de la imagen. Aquí les pongo una foto, ustedes ven esta niña, ¿cierto? Ven un desorden, ¿cierto? Ven un sillón, ven un montón de algodones, ven un foco atrás, ¿cierto? No es una imagen muy linda, pero si yo la arreglo esta imagen, se ve como que esta niña estuviese en el cielo. Algo muy parecido nos pasaba a nosotros. Nosotros somos unos fotógrafos de la medicina. Tenemos que lograr algo así. Nosotros llegábamos a la sala de la UCI y encontrábamos estas fotos más simples, pero de repente encontrábamos un desastre peor, o cuando llegábamos al reanimador de la urgencia respiratoria, era todo desordenado, encontrábamos bolsas, encontrábamos la gente en caos, pero era un caos ordenado, ¿ya? Entonces encontrábamos lleno de vías, de mangueras, de ropa, de artefactos y todo. Entonces nosotros teníamos que obtener algo así, algo que para el radiólogo fuera lo más diagnóstico posible, ¿ya? Él tiene que llegar, porque depende de nosotros, como tecnólogos médicos de las distintas especialidades, no estoy hablando solamente de imagen, sino que de todas las especialidades, que el material que llegue al médico sea lo suficientemente diagnóstico para que el paciente tenga un buen pronóstico y un buen tratamiento. Ahora, yendo al punto más, ¿cómo se llama? Más humano de todo lo que tuvimos que vivir con la pandemia, esta es una enfermedad sumamente muy especial y muy triste en el fondo, porque en realidad el paciente la pasa solo. Pongamos que ya pasamos toda la etapa, que muchos de los pacientes que estuvieron en la clínica salieron muy bien de la enfermedad, lo pasaron duro, con el tema de estar hospitalizados, todos pinchados, tantos exámenes, dolor, angustia y todo eso, y pasaron a otra etapa ya de recuperación, pasaron a intermedio, pasaron a médico quirúrgico, y era una alegría verlo. Pero la gran pena para ellos es que ellos estaban solos y solamente podían ver a sus familias a través del celular. Y las únicas personas, el único contacto humano, éramos nosotros, éramos las personas de la salud. Y ellos tenían mucho más contacto, obviamente, con los TENS, ¿cierto? Con los auxiliares, o sea, con los TENS, con las enfermeras o con el médico. Pero yo creo que nosotros tenemos que poner algo más. Nosotros no somos solo las personas que tomamos las radiografías. Nosotros también somos seres humanos y tenemos que ser empáticos y ser una compañía. ¿No? Uno se demoraba de repente un poquito más en estos portátiles, porque uno entraba, lo saludaba y el paciente tenía muchas ansias de conversar, porque era como novedoso después a lo mejor haber estado 2 semanas encerrado, sin conversar con nadie, ver una persona y que hemos tenido que aprender más que nada a expresarnos con los ojos, porque en realidad si ustedes ven a la persona que está ahí al lado de este paciente, no se le ve nada más que los ojos. Entonces la persona tenía muchas ganas de hablar y de repente nosotros teníamos que calmarlo un poquito, porque uno miraba los monitores, veía que la saturación empezaba a bajar porque ellos quedaban débiles pulmonarmente. Pero uno tiene que escucharlo y de repente, a lo mejor, claro, no tocarlos mucho, pero a lo mejor hacerle un cariño en un pie, darle palabras de aliento, decir que está mucho mejor, hacerlo sentir confortable, y eso ayuda mucho a la mejora de su salud. Y los pacientes lo agradecían mucho. Lo más importante de todo fue el trabajo en equipo. Aquí hubo muchas personas que participaron, no todos salen en las fotos. Aquí parte del trabajo es desde la gente del aseo hasta la dirección médica de la clínica.
todos fueron perfectos engranajes para que esto funcionara. Esto nos ayudó a conocernos mejor como personas. Todas las personas tuvimos que cambiar de funciones. Cuando alguien estaba ocupado, el otro estaba para apoyarlo. No había un TENS para ir a portátil, no importa. Vamos dos tecnólogos. Si no podían ir, iba otro tecnólogo y le pedía ayuda a alguien de la pieza. Aquí del COVID salieron cosas, pienso yo, sumamente positivas. Vimos otra cara de las personas que no habíamos visto. Pudimos conocer más en profundidad personas de otros servicios que nunca habíamos visto. Nos acercamos más. De repente uno veía gente que de verdad fueron muchas horas de trabajo. A veces hubo que hacer turnos de 24 horas, se hicieron. Pero con la conformidad, con la alegría, con la pasión de que uno estaba haciendo aporte para dar la pelea en esta pandemia. Y de repente hay gente que se sentía sumamente agotada, destruida, pero decía, ¿cómo está? Vamos, ánimo, se va a salir. Hay que agradecer que hoy estamos sanos, que pasamos un día más. Y eso como que ayudaba a la cercanía y uno se encuentra ahora en los pasillos, se saluda, es distinto. Se generó una mística diferente con las personas. El COVID, se pueden reír de mí, por un lado no fue tan malo. Yo creo que ayudó a apreciar otras cosas en la vida. Yo creo a apreciar lo que es el contacto físico. De repente no nos encerremos tanto en las redes sociales, no nos encerremos tanto al amor al celular. Yo creo que muchos de nosotros, o sea, nosotros los que trabajamos en salud tuvimos la oportunidad de salir a la calle, ¿cierto? Que teníamos que salir obligados a trabajar, pero yo creo que las personas que estuvieron encerradas, obligadas en su casa 4 meses por teletrabajo, yo creo que ansiaban a lo mejor sentarse en un parque, mirar la naturaleza, mirar el cielo, abrazar a alguno de sus seres queridos, conversar con ellos. Muchas de las personas de la salud, me incluyo, entramos en un autoconfinamiento con respecto a sus familiares, de repente por temor a ser un asintomático. Y nos llevábamos la hora de que estas cosas se calmaran y dar un abrazo a las personas que uno quiere. También en esta instancia se puso a prueba lo que es la vocación. O sea, por mi parte yo sentí que siempre, yo creo que todos los que trabajamos en salud tenemos vocación, pero aquí yo creo que fue una prueba de fuego a lo que es la vocación, porque enfrentamos a la muerte cara a cara, pero uno llegaba a la casa cansado, destruido, pero era un cansancio rico. Es como decir, aporté, me siento bien. Hubo cercanía con el equipo de trabajo, hubo compañerismo. ¿Y saben cómo puedo resumir esto? Más que nada, que es tener amor por el trabajo bien hecho y disfrutar, ver la vida con otros ojos, disfrutarla, disfrutar las cosas pequeñas, no de repente irnos por lo material y a veces ahogarnos, a veces en un vaso de agua y mirar otras realidades que a veces nosotros no queríamos mirar. Para terminar mi charla, solo me queda decirle gracias a todos por escucharme.